El correo electrónico llegó a las 4:17 p.m. de un viernes, que es la franja horaria favorita del cobarde corporativo. Permite al remitente salir corriendo a su coche eléctrico y tomar la M30 antes de que el destinatario tenga tiempo de procesar la ira. Asunto: revisión de compensación, ajuste del tercer trimestre. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí, en negrita y sin leer, palpitando como una migraña en el centro de mi monitor de Outlook. Tomé un sorbo de mi té verde tibio. Miré alrededor de la oficina de planta abierta de Órbita Digital, una empresa mediana de tecnología SaaS disruptora en Madrid, que olía perpetuamente a granos de café tostados con desesperación. A mi izquierda, el equipo de ventas jugaba frenéticamente al ping-pong, chocando las 5 por un trato que, de hecho, sabía que habían estructurado incorrectamente. A mi derecha, los becarios de marketing estaban filmando un baile de TikTok sobre la cultura del Acel. Soy Marta. Tengo 42 años. Soy la analista senior de contratos y propiedad intelectual. Eso significa que soy la persona que lee los documentos de 400 páginas que los bros de ventas firman sin mirar. Soy la que se asegura de que no vendamos accidentalmente los derechos de nuestro código fuente a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Soy la barrera invisible en una carretera llena de conductores ebrios. Hice clic en el correo electrónico. Hola, Marta, gracias por tu paciencia con respecto a la solicitud de ajuste de compensación. Hemos revisado tus métricas de rendimiento, que siguen siendo estelares. Sin embargo, debido a la actual reasignación de liquidez del tercer trimestre a canales estratégicos de adquisición, tu aumento se perdió en legal. Simplemente no tenemos el código de aprobación para procesarlo en este ciclo. Volvamos a revisarlo el próximo trimestre. Saludos, Daniel, socio de negocio de RRHH. Perdido en legal. Me quedé mirando la frase. Era linda. Era irónica. Era una mentira tan perezosa que era casi insultante. Soy legal. O al menos soy su columna vertebral. El asesor jurídico general, un hombre llamado Gonzalo que pasa el 80% de su tiempo jugando al golf y el otro 20% preguntándome cómo convertir PDFs a Word, no reconocería un código de aprobación presupuestario ni aunque le mordiera en su polo de golf de marca. Este era el tercer año consecutivo. Hace 3 años, fue la incertidumbre de la pandemia. Hace 2 años, fue la volatilidad del mercado. Ahora, estaba perdido en legal. Mientras tanto, sabía con certeza que Daniel de RRHH acababa de aprobar un bono de retención de 15.000 euros para un desarrollador junior que había estropeado el servidor de compilación 2 veces el mes pasado. Sabía esto porque procesé la documentación del acuerdo de confidencialidad para los bonos. Nota rápida al margen: si estás escuchando esto y alguna vez te han dicho que tu aumento está en proceso mientras ves al CEO comprar un yate nuevo, hazme un favor y suscríbete y quizás dale un me gusta a esta historia. Alimenta nuestra alma y nos ayuda a costear el buen vino que necesitaremos para sobrellevar este relato. Gracias. No grité. No fui a la sala de descanso a robar la buena crema para el café. Soy una profesional. Simplemente me quité las gafas, las limpié con un paño de microfibra y sentí un interruptor frío muy específico activarse en la parte posterior de mi cerebro. No era tristeza. Ni siquiera era ira, en realidad, era claridad. Pensaron que era un mueble, una silla resistente, fiable y ergonómica en la que te sientas y olvidas. Asumieron que, como era callada, como no jugaba al ping-pong, como no vestía chalecos de marca y gritaba, vamos a por ello. Cuando cerraba un ticket, no tenía influencia. Estaban equivocados. Volví a mirar al equipo de ventas. Estaban celebrando la cuenta de LDI. Era la joya de la corona, una empresa conjunta de 80 millones de euros con una enorme empresa de logística de defensa. Era el acuerdo que iba a convertir a Órbita Digital en un unicornio. Era el acuerdo que pagó la nueva oficina con paredes de cristal del CEO. También era un acuerdo que yo había redactado, no la brillante presentación, no el apretón de manos. Yo escribí el contrato, el acuerdo marco de servicios, AMS, el anexo de indemnización de PI, el apéndice de 60 páginas sobre estructuras de regalías. Recordaba ese apéndice vívidamente. Lo escribí hace 3 años, a altas horas de la noche, cuando la empresa estaba desesperada y con poco dinero. Necesitábamos que LDI firmara, pero no podíamos ofrecerles la equidad inicial que querían. Así que, creé un detonante de regalías basado en el rendimiento. Era complejo. Estaba enterrado en jerga legal que hacía sangrar los ojos si no sabías lo que buscabas. Me levanté. Mis rodillas chasquearon ligeramente, un recordatorio de que ya no tenía 25 años. Pasé junto a la mesa de ping-pong. Marta, sonríe, gritó uno de los ejecutivos de cuenta, haciendo rebotar una pelota en la pared. Es viernes. Le di una sonrisa fina y tensa. Que tengas un buen fin de semana, Carlos. Me dirigí a la sala de archivos segura. La mayoría de las cosas eran digitales ahora, pero el contrato original de LDI con las firmas manuscritas se guardaba en la caja fuerte ignífuga. Tenía el código. Por supuesto que tenía el código, yo era la única que entraba allí. La sala olía a ozono y polvo.
Giré el dial del pesado archivador de acero. Clic, clic, clac. Saqué la carpeta. Tenía 3 pulgadas de grosor, azul marino. Etiquetada Acuerdo de licencia LDI, copia ejecutada. Lo abrí en la página 42, cláusula 14C. Pasé el dedo sobre el texto. La fuente era Times New Roman, tamaño 10, pequeña, discreta, mortal. En caso de que el licenciante, órbita digital, alcance 3 trimestres consecutivos de un 99% de tiempo de actividad mientras procesa más de 5 terabytes de datos de cliente, los hitos, el licenciante reconoce que los derechos de propiedad intelectual del algoritmo central se transferirán a un modelo de regalías compartidas que otorgará al arquitecto original de la API una comisión retroactiva del 0,5% del valor bruto del contrato, a menos que dicho arquitecto firme una renuncia. Revisé la página de firmas. Firmada por el CEO de LDI. Firmada por nuestro CEO y en la línea inferior, arquitecto de PEI, analista de redacción, Marta Lainez. Cerré la carpeta. El silencio en la sala de archivos era denso, pero no vacío. Estaba lleno de energía potencial. Perdido en legal, susurré a la sala vacía. La ironía era deliciosa. Mi aumento no estaba perdido. Estaba aquí mismo, a la vista, acumulando intereses durante 3 años. No iba a responder a Daniel. No iba a suplicar. Iba a enseñarles una lección sobre la importancia de leer la letra pequeña. Deslicé la carpeta en mi bolso. Técnicamente, llevarse documentos originales es una violación de la política de la empresa, pero, de nuevo, también lo es el robo de salarios, y tenía la sensación de que para el lunes por la mañana, la política de la empresa ya no importaría mucho. Pasé el fin de semana en mi oficina en casa, que es exactamente lo opuesto a la sede de órbita digital. Es tranquila. Está organizada. No hay mesa de ping-pong. Solo una cafetera expreso muy eficiente y un gato llamado Cerari que me juzga desde un rayo de sol. Tenía el contrato. Ahora necesitaba los datos. La cláusula 14C era un detonante latente. Dependía de las métricas de rendimiento. Si la empresa apestaba, la cláusula no significaba nada. Si la empresa lo hacía bien, excepcionalmente bien, la cláusula se despertaba y exigía ser alimentada. Inicié sesión en el panel de administración. Mi nivel de acceso es modo Dios. No porque sea una hacker, sino porque hace 5 años, el CTO se cansó de aprobar manualmente mis solicitudes de registros de auditoría y simplemente me dio acceso de root al almacén de datos. Probablemente olvidó que lo hizo. La gente olvida muchas cosas sobre mí. Extraje los informes de tiempo de actividad de los últimos 24 meses. Q1 2023, 99.992% de tiempo de actividad. Q2 2023, 99.995% de tiempo de actividad. Q3 2023, 99.998% de tiempo de actividad. Ahí estaba, el primer hito. 3 trimestres consecutivos de casi perfección. Recordaba esos meses. El equipo de ingeniería había dormido debajo de sus escritorios. Yo había pedido personalmente 70 pizzas para sesiones de codificación nocturnas. El CEO se había comprado un Porsche para celebrar la resistencia del equipo. Yo había recibido una tarjeta regalo de 50 euros de Starbucks. A continuación, el volumen de datos. Datos de clientes procesados, 12 terabytes, 15 terabytes, 22 terabytes, muy por encima del umbral de 5 terabytes. Me recosté, la luz azul del monitor reflejándose en mis gafas. La matemática era simple, pero las implicaciones eran asombrosas. 0,5% del valor bruto del contrato. El acuerdo con LDI estaba valorado en 80 millones de euros a lo largo de 5 años. Esos son 400.000 euros más sanciones retroactivas por no notificar, más intereses. Estábamos hablando de $500.000 como mínimo. Pero no era solo el dinero, era la estructura. Había escrito la cláusula 14C como una píldora venenosa para proteger a la empresa de una adquisición hostil cuando éramos una startup. Estaba diseñada para encarecer la API si alguien intentaba robarla. Pero en su arrogancia, el equipo ejecutivo actual, la mayoría de los cuales fueron contratados después de que yo escribiera el contrato, nunca se había molestado en releer los acuerdos heredados. Trataron el acuerdo con LDI como una vaca lechera, ordeñándola hasta secarla, ajenos al hecho de que la valla alrededor del pastizal estaba electrificada. Imprimí cada registro. Imprimí los informes trimestrales donde el CEO presumía de estos mismos números ante la Junta. Imprimí el correo electrónico del CTO confirmando la ejecución impecable de los protocolos de LDI. Estaba construyendo una fortaleza de papel. El domingo por la noche, me senté en mi patio con una copa de Cabernet. Observé la puesta de sol madrileña teñir de morado y naranja las colinas. Pensé en Daniel de RRHH. Pensé en su correo electrónico de perdido en legal. Había intentado ahorrar a la empresa quizás 10.000 euros al año denegando mi aumento. Al hacerlo, me había obligado a auditar mi propio valor. Saqué mi teléfono. No llamé a un abogado. Todavía no.
Llamé a la única persona que apreciaría la ironía de la situación tanto como yo. Llamé al enemigo. Bueno, enemigo es una palabra fuerte. En el mundo de los contratos de alto riesgo, el abogado contrario no es tu enemigo, es tu compañero de sparring. Si eres bueno, hay un respeto mutuo. Marqué el número de Roberto Vidal. Era el asesor jurídico general de LDI, un tiburón en un traje hecho a medida, un hombre que había negociado tratados para contratistas de defensa. Asustaba de muerte a nuestro CEO, respondió al segundo tono. Marta, su voz era grave y a whisky caro. Domingo, o los servidores están caídos o te estás marchando. Ni lo uno ni lo otro, Roberto, dije, agitando mi vino. Estoy haciendo algo de limpieza. Estaba revisando el AMS que ejecutamos hace 3 años. Específicamente, el anexo de regalías. Hubo una pausa en la línea, un silencio largo y pesado. Pude oírlo moverse en su silla de cuero. ¿Cláusula 14C? Preguntó. Él sabía. Por supuesto que sabía. Era un buen abogado. Probablemente la había señalado hace años. Se había reído de lo peligrosa que era para nosotros y la había firmado porque no perjudicaba a LDI. De hecho, si incumplíamos el pago al arquitecto de Pi y yo, técnicamente ponía a Órbita Digital en incumplimiento de los estándares de cumplimiento del proveedor. Cláusula 14C, confirmé. Parece que mi empresa ha pasado por alto los requisitos de notificación. Los hitos se cumplieron hace 18 meses, ¿y no te han pagado?, preguntó Roberto. Su voz bajó una octava. No era lástima, era interés depredador. Ni un céntimo. De hecho, acaban de denegar mi ajuste por costo de vida. Roberto se rió. Fue un sonido seco y agudo. Marta, eso es extremadamente negligente por su parte. Si están en incumplimiento de los términos de pago al arquitecto de Pi, eso compromete el escudo de indemnización para toda la suite de software. Técnicamente, Órbita Digital está operando nuestro sistema sin una licencia válida ahora mismo. Técnicamente, asentí. Pensé que querría saberlo antes de que presente algo. Agradezco el aviso, dijo Roberto. Almuerzo mañana, en el refugio, ese lugar con la iluminación terrible. Te veo al mediodía, Roberto. Colgué. Mi mano no temblaba. Sentí una sensación de calma que no había sentido en años. Ya no era solo una empleada. Era una responsabilidad y para el lunes, iba a ser el problema más caro que jamás habían ignorado. El restaurante se llamaba El Refugio. Era oscuro, caro y servía filetes del tamaño de tapacubos. Era el tipo de lugar donde los tratos se hacían en susurros y los camareros sabían que nunca debían interrumpir un silencio. Roberto ya estaba allí, un martini intacto frente a él. Parecía un lobo de pelo plateado con un traje de tono bronceado. No se levantó cuando llegué. Solo asintió hacia la silla vacía. Marta, pareces alguien que sabe dónde están enterrados los cadáveres. Yo cavé las tumbas, Roberto. Por supuesto que sé dónde están. Me senté y coloqué mi servilleta en mi regazo. Agua con gas, por favor, le dije al camarero, que se materializó de la penumbra. Roberto fue directo al grano antes de que llegara el agua. Mi equipo revisó el contrato esta mañana. Tienes razón. La cláusula 14C es inexpugnable. De hecho, es brillante. ¿Quién te permitió incluir eso? El antiguo CEO. Estaba desesperado por cerrar el trato. Me dijo que añadiera todas las salvaguardas necesarias para proteger el valor de la API. Pensó que protegía a la empresa de ti. No se dio cuenta de que protegía al creador de la API de la empresa. Roberto sonrió. ¿Y el régimen actual, Gonzalo, el golfista que se hace pasar por asesor jurídico general? Gonzalo cree que force majeure es un postre français. Roberto se rió, pero sus ojos estaban fríos. Golpeó la mesa con un dedo bien cuidado. Aquí está la situación desde mi lado, Marta. LDI paga a Órbita Digital 20 millones al año. Dependemos de su software. Si Órbita Digital incumple sus propios protocolos internos de compensación de Pi, eso crea una cadena de responsabilidad. Si los demandas y obtienes una orden judicial, teóricamente podrías congelar el código. Podría, dije suavemente, pero no quiero dañar el producto. Yo construí la estructura del producto. Solo quiero lo que el contrato dice que es mío. ¿Y quieres que sangren un poco?, añadió Roberto. Tomé un sorbo de agua con gas. Quiero que entiendan que perdido el legal no es una estrategia contable válida. Roberto sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre el mantel blanco. Era fina, precisa. Esto no es asesoramiento legal, dijo. El descargo de responsabilidad estándar de abogado. Pero LDI se toma muy en serio el cumplimiento. Si descubriéramos que un proveedor clave no está compensando a su arquitecto principal de Pi, nos veríamos obligados a emitir un requerimiento formal de información. Exigiríamos una auditoría de todos los desembolsos relacionados con la Pi para asegurar que el software que estamos utilizando esté libre de cargas. Abrí la carpeta. Era un borrador de carta dirigida al CEO de Órbita Digital. Auditoría urgente de cumplimiento de propiedad intelectual y regalías.
Exigía pruebas de que la cláusula 14C había sido satisfecha. Citaba los hitos exactos que yo había impreso. Solicitaba una respuesta en 48 horas. Si envías esto, dije, levantando la vista, Gonzalo entrará en pánico. El CEO gritará. Bien, dijo Roberto. Nos han estado cobrando de más por horas de soporte durante 6 meses. He estado buscando una razón para presionarles. Tú acabas de darme un tornillo de banco, se inclinó. ¿Te das cuenta, Marta, que una vez que envíe esto, no hay vuelta atrás? Buscarán la fuga. Sabrán que eres tú. No lo sabrán, le corregí. Sospecharán, pero no pueden probar que hablé contigo. Y aunque lo hagan, la represalia contra un empleado por hacer valer derechos contractuales con respecto a su propia compensación en España. Daños punitivos, susurró Roberto, saboreando el término legal como un buen vino. Exacto. Hazlo, dije. Roberto hizo una señal para la cuenta. Lo enviaré mañana por la mañana a las 9 a.m. Sugiero que estés en la oficina. Los fuegos artificiales deberían ser espectaculares. No nos dimos la mano. No lo necesitábamos. Éramos dos profesionales que entendían la mecánica de la máquina. Salí del restaurante a la cegadora luz del sol de Madrid. Me sentí más ligera. Volví a la oficina por la tarde. Me senté en mi escritorio. Respondí correos electrónicos. Ayudé a un asociado junior a corregir un error de formato en una DC. Fui útil, fui agradable. Vi a Daniel de RRHH pasar por mi escritorio. Llevaba un batido verde y auriculares con cancelación de ruido. Ni siquiera me miró. Disfruta del batido, Daniel, pensé. Podría ser lo último que dijeras cómodamente por un tiempo. Martes por la mañana, 9:02 a.m. La oficina zumbaba con el caos habitual alimentado por la cafeína. El equipo de marketing discutía sobre tamaños de fuente. El equipo de ventas hacía sonar un cencerro literal porque alguien había vendido una suscripción de 500 euros. Entonces, el correo electrónico llegó. No lo recibí directamente. Fue al CEO, Pablo, al CFO, Ricardo, y al asesor jurídico general, Gonzalo. Me senté tranquilamente monitoreando los encabezados del tráfico de red. Vi el correo electrónico de LD Ilegal entrar en el servidor. Fue marcado con alta importancia. A las 9:15 a.m., vi a Pablo reenviarlo a Gonzalo. Asunto, FWD, auditoría urgente. Gonzalo, encárgate de esto. Probablemente solo sea spam de cumplimiento y estándar. No dejes que nos ralentiche ni el pipeline del cuarto trimestre. A las 9:30 a.m., vi a Gonzalo reenviarlo al vicepresidente de Finanzas. Asunto, FWD, auditoría urgente. Ricardo, están preguntando sobre estructuras de regalías. ¿Tenemos alguna de esas? Simplemente envíales algunos datos financieros genéricos. A las 9:45 a.m., el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada de Gonzalo, asesor jurídico general, para Marta Laínez. Asunto, LDI, quejándose de nuevo. Marta, LDI envió unas tonterías formales sobre una auditoría de PI y la cláusula 14C. Suena a jerigonza de contrato antiguo. ¿Puedes redactar una respuesta estándar de que estamos en pleno cumplimiento? No le dediques demasiado tiempo. Necesito que te concentres en la due diligence de la fusión. Gracias. Me quedé mirando la pantalla. Tuve que morderme por dentro la mejilla para no reírme a carcajadas. Ni siquiera lo habían leído. No habían abierto el archivo adjunto donde Roberto había enumerado explícitamente los hitos. Vieron la cláusula 14C, no sabían qué era, y la reenviaron ciegamente a la única persona de la empresa que sabía exactamente qué era. Le estaban pidiendo al pirómano que investigara el olor a humo. Abrí el correo electrónico. Pulsé responder. Hola, Gonzalo. Registraré esto en el sistema de seguimiento de cumplimiento. Necesito extraer los archivos originales para verificar el lenguaje específico de la cláusula 14C. Podría llevar unos días cruzarlo con los registros de rendimiento. Te mantendré informado. Saludos, Marta. Claro. Tómate tu tiempo, respondió Gonzalo al instante. ¿Tomarme mi tiempo? No iba a tomarme mi tiempo. Iba a dejar que se acabara el plazo. La carta de LDI exigía una respuesta en 48 horas. Eso significaba el jueves por la mañana. Si incumplíamos el plazo, LDI se reservaba el derecho de suspender los pagos a la espera de una investigación. Creé una nueva carpeta digital en mi unidad encriptada. La llamé escalada de contingencia. En esta carpeta, arrastré, 1, el correo electrónico original de RRHH denegando mi aumento, 2, el correo electrónico de Gonzalo pidiéndome que gestionara la auditoría relativa a mis propias regalías impagadas. 3. Una exportación en PDF de la conversación de Slack donde Ricardo, el CFO, bromeaba sobre ocultar ganancias para evitar pagar bonificaciones el año pasado. Lo archivo todo.
Nunca molestes a la persona que gestiona la política de retención de datos. El miércoles transcurrió en una vorágine de normalidad surrealista. Me senté en reuniones donde Pablo hablaba de transparencia radical y de valorar a nuestra gente. Lo vi presentar una diapositiva sobre nuestro tiempo de actividad récord. Somos imparables. Vitoreó Pablo, levantando el puño. LDI está encantada con nuestro rendimiento. Están encantados con el rendimiento, pensé. Están menos encantados con que le estéis robando al arquitecto de ese rendimiento. Miré a Gonzalo durante la reunión. Estaba navegando por Instagram en su teléfono debajo de la mesa. Había olvidado por completo el correo electrónico de LDI. Para él, era solo otra tarea que había delegado en la ayuda. Sentí una extraña sensación en el pecho. Durante años, había resentido ser invisible. Odiaba ser la mujer del cardigan gris que arreglaba el formato mientras los hombres de los chalecos se llevaban el crédito. Pero ahora, la invisibilidad era un superpoder. Era un fantasma en la máquina. Estaba atravesando paredes, plantando dinamita, y ellos me estaban entregando los fósforos. Llegó el jueves. Se acercaba el plazo de 48 horas. No envié la respuesta, no redacté la carta de estamos en cumplimiento. En su lugar, actualicé el ticket en nuestro sistema interno. Estado, pendiente de revisión legal, a la espera de la aprobación ejecutiva. Técnicamente, estaba esperando. Estaba esperando que hicieran su trabajo. Estaba esperando que se dieran cuenta de que el precipicio estaba justo ahí. No lo hicieron. A las 5 p.m. del jueves, el plazo expiró. A las 5:01 p.m., mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Roberto. Silencio de radio. Movimiento antiguo, respondí. Creen que es spam. Me lo delegaron a mí. Estoy revisando. Roberto respondió con un solo emoji. La trampa estaba puesta. Ahora, solo teníamos que esperar el chasquido. Viernes por la mañana, la reunión del comité de auditoría. Esto solía ser un aburrimiento donde Ricardo, el CFO, intentaba explicar por qué estábamos quemando efectivo más rápido que una hoguera en un túnel de viento. Hoy, sin embargo, la atmósfera era diferente. Había una energía extraña. Nos reunimos en la sala de conferencias Disrupt, paredes de cristal, incómodas sillas vanguardistas, una máquina de espresso de 20.000 euros tumbando en la esquina. Ricardo estaba al frente de la mesa. Tenía 35 años, vestía un chaleco que costaba más que mi coche y tenía la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. Vale, equipo, dijo Ricardo, aplaudiendo. Los pagos de LDI parecen extraños este mes. Cuentas a cobrar dice que la transferencia está pendiente. ¿Alguien sabe por qué? Mi corazón dio un latido lento y pesado. LDI había congelado el pago. Roberto se movió rápido. Probablemente solo sea un día festivo en su banco, donde sea que tengan su banco, dijo Gonzalo, girando un bolígrafo. Les enviaré un mensaje. Hazlo, dijo Ricardo. Necesitamos ese flujo de efectivo para el retiro de Q4 en La Rioja. Entonces una voz habló desde el otro extremo de la mesa. En realidad, era Sergio. Sergio era un analista junior de 22 años, recién salido de la Universidad de Comillas. Inteligente, demasiado inteligente. Estaba mirando el libro mayor de pasivos ayer. Vi una bandera en la pestaña de pasivos contingentes. Algo sobre la clase de regalías, B, está acumulándose a un 0,5% del total. La sala quedó en silencio. Ricardo frunció el ceño. ¿Regalías? Nosotros no pagamos regalías. Somos una plataforma SaaS, no una discográfica. Está en el código base heredado, insistió Sergio, golpeando su portátil. Cláusula 14c. Dice que se activa al alcanzar hitos de tiempo de actividad. El sistema automáticamente lo marcó como un pasivo porque nuestro tiempo de actividad es muy alto. Ricardo miró a Gonzalo. Gonzalo, ¿de qué demonios está hablando Sergio? Gonzalo se quedó en blanco. No lo sé. Probablemente alguna cláusula antigua que dejaron los abogados anteriores. Ignórala. No puedo simplemente ignorar un pasivo marcado, Gonzalo, dijo Sergio, con la voz ligeramente temblorosa. Si los auditores ven esto. Sergio, espetó Ricardo. No estamos pagando regalías. Borra la bandera. Reclasifícalo como error del sistema, observé a Sergio. Parecía incómodo. Miró su pantalla y luego levantó la vista y me miró a los ojos. Él sabía que yo manejaba los contratos. Mantuve su mirada. No negué con la cabeza. No asentí. Solo lo miré con una expresión neutra e intensa que decía, no seas un héroe, chico. Sergio volvió a mirar a Ricardo. Pero si el contrato dice. Borra la bandera, Sergio, ladró Ricardo. Dios, ¿por qué todo el mundo en esta empresa quiere encontrar problemas? Estamos tratando de crecer. Reclasifícalo y sigamos adelante. Sergio se encogió. Vale, clasificando como error. Escribió el comando.
La bandera roja en la pantalla desapareció. Acababan de cometer fraude financiero, supresión voluntaria de un pasivo conocido delante de testigos. Silenciosamente abrí mi cuaderno y anoté la hora. 10:14 a.m. Ricardo ordena la eliminación de la bandera de pasivo de la cláusula 14c. Sergio cumple bajo coacción. Marta, se volvió Ricardo hacia mí de repente. Tú llevabas lo de la PEI. Podría mentir y protegerme por ahora, pero implicarme después, o podría decir la verdad de una manera que ellos no escucharían. El lenguaje del contrato es muy específico, Ricardo, dije, con voz firme. La cláusula 14c existe. Fue firmada por el anterior equipo ejecutivo. Que elijáis o no reconocer el pasivo es una decisión contable, no contractual. ¿Ves?, dijo Ricardo, volviéndose hacia la sala. Es chatarra heredada, una decisión contable. Y he decidido que es cero. Sigamos adelante. Él escuchó lo que quería escuchar. Escuchó, puedes decidir. No escuchó, estás infringiendo la ley. Miré mi cuaderno. Mi mano temblaba ligeramente ahora. No por miedo, sino por adrenalina. Después de la reunión, recibí un mensaje de Slack de Sergio. Sergio, hola, Marta, esa cláusula, tenía tus iniciales en el registro de borrador. Tú la escribiste, ¿verdad? Dudé. Sergio era un buen chico. No quería que se hundiera con el barco. Marta, Sergio, si yo fuera tú, enviaría un correo electrónico a Ricardo confirmando su instrucción de eliminar esa bandera. Con copia oculta a tu correo personal, solo para tus registros. Sergio, ¿es tan grave? Marta, hazlo ahora. Vi la burbuja de Sergio está escribiendo durante mucho tiempo. Luego se detuvo. 10 minutos después, recibí una copia oculta de un correo electrónico de Sergio a Ricardo. Asunto, confirmación de instrucción para reclasificar la bandera de regalías. Ricardo, según nuestra reunión, he eliminado la bandera de responsabilidad tal como me indicaste. Chico listo. Acababa de comprarse una balsa salvavidas. En cuanto a Ricardo y Gonzalo, acababan de abrir un agujero en el casco del Titanic para que saliera el agua. El fin de semana se sintió como contener la respiración bajo el agua. El EDI había congelado el pago el viernes por la tarde. Normalmente, esto activaría las alarmas de inmediato, pero Ricardo, en su infinita sabiduría, se había ido temprano a un retiro de networking en La Rioja. El equipo de cuentas a cobrar vio el error, envió un correo electrónico a Ricardo, recibió su respuesta automática de fuera de la oficina y decidió que era un problema para el lunes. Tormenta perfecta. Pasé la mañana del sábado con mi abogada personal, una mujer astuta y aterradora llamada Elena, que operaba desde una oficina en un centro comercial junto a un salón de masajes tailandeses. Que no te engañe la ubicación. Elena se comía a los abogados corporativos en el desayuno. Lo expuse todo. La carpeta, los correos electrónicos, el rechazo de perdido en legal, la cronología de los avisos ignorados de LDI, las notas de la reunión de finanzas donde Ricardo ordenó el fraude. Elena leyó todo, con el rostro inexpresivo. Pasaba las páginas con un chasquido rítmico. Finalmente, levantó la vista por encima de sus gafas. Son increíblemente estúpidos, dijo, son arrogantes, corregí, creen que las reglas son para otras personas. Bueno, Elena sonrió, revelando unos dientes muy blancos y afilados. Las reglas están a punto de volverse muy caras para ellos. Esta es la estrategia, LDI, demanda por incumplimiento. Órbita Digital entrará en pánico. Intentarán despedirte por negligencia al no advertirles. Ahí es cuando presentamos la demanda por denuncia de irregularidades. Represalias, robo de salarios y, dado que ordenaron la eliminación de la bandera financiera, violaciones de la normativa de contabilidad y auditoría. No quiero destruir la empresa, Elena, le dije, solo quiero mis regalías y que admitan que se equivocaron. Marta, dijo ella suavemente. No obtienes una cosa sin la otra. Eres un cáncer. Tienes que extirparlo. Redactó una carta de representación. 2. Departamento Legal de Órbita Digital. Derechos y reclamaciones de Marta Lainez con respecto a las regalías de propiedad intelectual. No envíes esto todavía, instruyó Elena. Espera a que LDI suelte el martillo. Luego, 10 minutos después, envías esto a RRHH. Los congela. No pueden despedirte mientras tienes una reclamación legal activa sobre el mismo tema por el que están siendo demandados. Te hace intocable. Me fui a casa. Limpié mi apartamento. Cepillé la lechada de la ducha. Necesitaba hacer algo con mis manos. El domingo por la noche, no pude dormir. Me senté en mi sala de estar mirando la pantalla oscura de mi televisor. Pensé en los últimos 5 años, las noches largas, los fines de semana que trabajé gratis porque somos una familia. La vez que me perdí el bautizo de mi sobrina porque el servidor se cayó y tuve que revisar los contratos de emergencia con proveedores. Les había dado todo y ni siquiera podían darme un aumento por costo de vida. Tu aumento se perdió en legal, susurré a la oscuridad. Ya no se trataba del dinero.
Se trataba de dignidad. Se trataba del hecho de que me miraron y no vieron nada. Bueno, mañana me mirarían y verían a Dios. Abrí mi agenda en la fecha del lunes. Escribí una sola palabra, citación. Preparé mi ropa para el día siguiente. Un blazer negro, afilado, severo, un traje de entierro para tu carrera. Revisé mi correo electrónico por última vez. Nada de Ricardo. Nada de Gonzalo. Dormían profundamente, soñando con bonos en La Rioja. Apagué la luz. Dormid bien, chicos, dije. El invierno se acerca. Lunes, 8:45 a.m., la reunión general. Este era un ritual mensual donde Pablo se subía a un escenario. Sí, teníamos un escenario en la sala de descanso y nos decía cómo estábamos cambiando el mundo. La sala estaba abarrotada. Gente con cafés, con aspecto cansado. Pablo estaba allí, con una camiseta que decía Disrupt debajo de un blazer de 2.000 euros. Este trimestre pinta increíble, gritó Pablo al micrófono. LDI se está expandiendo. Estamos viendo una trayectoria de crecimiento del 20%. Yo estaba al fondo, apoyada en la pared cerca de la salida. Miré mi reloj. 8:52 a.m. Las dobles puertas en la parte trasera de la sala se abrieron. No era un empleado que llegaba tarde. Dos hombres con trajes oscuros entraron, no vestían ropa informal tecnológica. Vestían un traje formal de tribunal. Detrás de ellos entró Roberto Vidal. La sala se quedó en silencio. Ondas de confusión se extendieron de atrás hacia adelante. Pablo dejó de hablar a mitad de frase. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, preguntó Pablo, entrecerrando los ojos ante las luces del escenario. Roberto caminó directamente al escenario. No miró a la multitud. Miró a Pablo. ¿Pablo Gómez?, preguntó Roberto. Su voz no necesitaba un micrófono. Se extendió por la sala. Sí. ¿Quiénes son ustedes? Uno de los hombres de traje dio un paso adelante y le entregó a Pablo un grueso fajo de papeles atados con un clip pesado. Usted está siendo notificado, dijo el hombre. Demanda civil por incumplimiento de contrato, robo de propiedad intelectual y no cumplimiento deliberado. Demandante, Logística de Defensa Ibérica, LDI. La sala quedó en absoluto silencio. Se podía oír el siseo de la máquina de expreso a lo lejos. ¿Qué es esto? Pablo se rió nerviosamente. ¿Es una broma, Ricardo, Gonzalo? Gonzalo se abrió paso hasta el frente. Roberto, ¿qué demonios es esto? Teníamos una reunión programada para... Teníamos una fecha límite, le interrumpió Roberto. Expiró el jueves. No respondieron a una notificación formal de auditoría. Según la cláusula 14C de la sección 9 de la AMS, LDI rescinde inmediatamente el acuerdo de servicio por causa justificada y solicita daños y perjuicios por el uso no autorizado de PI sin licencia. ¿Rescindir? El rostro de Pablo se puso del color del papel. No pueden rescindir. Es un contrato de 80 millones de euros. Era un contrato de 80 millones de euros, corrigió Roberto. Ahora es una demanda por 120 millones de euros, incluyendo daños punitivos por el fraude detectado durante nuestra revisión preliminar. ¿Fraude?, chilló Ricardo desde un lado del escenario. Tenemos razones para creer que suprimieron pasivos conocidos con respecto a las regalías del arquitecto de PEI, dijo Roberto, sus ojos escaneando la sala. Él me encontró. No saludé. No sonreí. Solo me ajusté las gafas. Roberto volvió a mirar a Pablo. Su licencia para usar el software queda revocada con efecto inmediato, a menos, claro, que puedan demostrar que han saldado las deudas pendientes con el propietario de la PEI. Pablo miró los papeles que tenía en la mano. Los abrió. ¿Propietario de la PEI? Nosotros somos los propietarios de la PEI. Lea la página 42, Pablo, dijo Roberto fríamente. Cláusula 14C. No la poseen hasta que paguen la regalía, y no la han pagado. Gonzalo le arrebató los papeles a Pablo. Escaneó la página. Vi el momento en que lo entendió. Vi cómo sus manos empezaron a temblar. El papel crujió audiblemente. El aumento, susurró Gonzalo. El ajuste por costo de vida, levantó la vista. Miró al fondo de la sala. Me miró a mí. Todas las cabezas de la sala se giraron. 200 personas siguieron la mirada de Gonzalo hasta donde yo estaba de pie junto a la salida. No me encogí. No bajé la mirada. Avancé. La multitud se abrió como el mar rojo. Caminé directamente hasta el escenario. Marta, preguntó Pablo, con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Creo, dije, con voz tranquila y clara, que mi aumento acaba de ser encontrado en legal. Saqué un sobre del bolsillo de mi blazer. La carta de representación y protección para denunciantes de Elena. Se la entregué a Gonzalo. Creo que esto le pertenece, dije. Luego me volví hacia Roberto. Vamos a una sala de conferencias, parece que tenemos que negociar. Roberto sonrió, un tiburón oliendo sangre en el agua.
Después de usted, señorita Lainez, salimos juntos de la sala de descanso. Detrás de nosotros, el silencio se rompió en un caos absoluto. 10 minutos después, estábamos en la sala de juntas. De un lado, yo y Roberto. Del otro, Pablo, CEO, Ricardo, CFO, y Gonzalo, asesor jurídico general. En el medio, el grueso fajo de papeles de la demanda y un silencio muy pesado. Pablo parecía que iba a vomitar. Marta, mira, podemos arreglar esto. Podemos. Podemos desbloquear ese aumento. Retroactivo. Paifenju. 10%. Me reí. Fue una risa genuina. Pablo, estamos muy lejos del 10%. Estamos hablando de la cláusula 14C. ¿Sabes qué es? Es alguna laguna que metiste en el contrato, gritó Ricardo. Estaba sudando. Es sabotaje. Es una cláusula de protección estándar, interrumpió Roberto con suavidad. Una que su empresa firmó y su empresa activó al alcanzar los hitos y su empresa ignoró cuando fue notificada. No lo sabíamos, suplicó Gonzalo. Marta no nos lo dijo. Les envié un correo electrónico el martes, dije en voz baja. Asunto, LDI quejándose de nuevo. Me dijiste que me encargara. Me dijiste que priorizara la due diligence de la fusión. No lo leíste, Gonzalo. Gonzalo abrió la boca, luego la cerró. Sabía que yo tenía el correo electrónico. Sabía que yo tenía los registros. Esta es la realidad, dijo Roberto, inclinándose hacia adelante. Órbita Digital le debe a la señorita Lainez aproximadamente 450.000 euros en regalías atrasadas más intereses. Además, debido a que instruyeron a su personal para eliminar la bandera de responsabilidad financiera. Sí, sabemos sobre eso, se enfrentan a responsabilidad personal para los oficiales involucrados. Ricardo se puso pálido. Sergio, susurró. Sergio es un buen chico, dije. Déjenlo fuera de esto. ¿Entonces qué quieres?, preguntó Pablo. Sonaba derrotado. ¿Quieres el dinero? Bien, pagaremos los 450.000 euros. Solo haz que la demanda desaparezca. No podemos perder a LDI. Mata a la empresa. No es solo el dinero, dije. Es la estructura. Han demostrado que no se les puede confiar la PEI. Intentaron defraudar al creador del sistema. Deslicé un trozo de papel por la mesa. Era una hoja de términos que había redactado con Elena durante el fin de semana. 1. Pago inmediato de todas las regalías atrasadas, 482.000 euros con intereses. 2. Una disculpa formal emitida a la empresa por errores administrativos con respecto a la compensación. 3. Restablecimiento de la cláusula de regalías con un multiplicador de penalización por futuros retrasos. 4. Mis honorarios legales pagados íntegramente. Pablo miró el papel. Esto es mucho dinero, Marta. Es más barato que perder un cliente de 80 millones de euros, señaló Roberto. El LDI solo aceptará retirar la demanda por incumplimiento de contrato si la señorita Lainez firma una renuncia que indique que ha sido satisfecha. Si no firma, nos marchamos hoy. Pablo miró a Ricardo. Ricardo miró al suelo. Gonzalo se frotaba las sienes como si intentara volver a meterse el cerebro en el cráneo. Y una cosa más, añadí. Todos levantaron la vista. Quiero un ascenso, dije. Directora de cumplimiento contractual, reportando directamente a la Junta, no al departamento legal. Ya no confío en que Gonzalo lea mis correos electrónicos. Gonzalo se encogió y yo continué. Quiero total autonomía para auditar todos los gastos ejecutivos para verificar el cumplimiento de los contratos con proveedores. Los ojos de Ricardo se abrieron. Él sabía lo que había en esos informes de gastos. Las cenas con clientes que en realidad eran despedidas de soltero, los viajes que eran solo La Rioja. No puedes hacer eso, siseó Ricardo. Entonces, Roberto presenta la demanda, dije simplemente. Y el proceso de descubrimiento encontrará todos esos recibos de todos modos. Tu elección, Ricardo, una auditoría interna mía o una auditoría federal por parte del tribunal. La sala quedó en silencio por un largo minuto. El aire acondicionado zumbaba. Pablo se desplomó en su silla. Me miró. Realmente me miró. La primera vez en 5 años. Ya no veía a la mujer callada con el cardigan, vio a la persona que tenía su vida en sus manos. Bien, susurró Pablo. Hecho. Firmaremos. Excelente, dijo Roberto, haciendo clic con su bolígrafo. Tengo el acuerdo de conciliación aquí mismo. Los observé firmar. La mano de Pablo temblaba. Ricardo parecía estar firmando su propia sentencia de muerte. Gonzalo simplemente parecía cansado. Cuando terminaron, tomé el documento. Gracias, dije. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Al parecer, hubo un problema de cumplimiento que se perdió en legal. Necesito ir a arreglarlo. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta el miércoles. 482.340,12 euros.
Me quedé mirando el número en mi aplicación bancaria. Parecía un número de teléfono. Parecía libertad, pero el dinero era solo el comienzo. El verdadero pago era el miedo. La semana siguiente, los cambios comenzaron. Pablo anunció que se retiraba de las operaciones diarias para centrarse en la estrategia visionaria. Traducción: la Junta se enteró del casi desastre con LDI y lo puso en tiempo fuera. Ricardo, el CFO, decidió buscar otras oportunidades. Fue escoltado fuera del edificio un martes. Lo observé desde la ventana de mi oficina mientras llevaba una caja de artículos personales a su Porsche. No miró hacia atrás. El rumor era que mi primera auditoría de sus gastos arrojó algunas facturas muy interesantes por honorarios de consultoría pagados a su cuñado. Gonzalo permaneció, pero era un fantasma. Se sentaba en su oficina, con la puerta cerrada, leyendo contratos ahora. Cada vez que me veía en el pasillo, asentía respetuosamente y se escabullía. En cuanto a mí, conseguí la oficina de la esquina, la que tenía vistas al Skyline de Madrid. Reemplacé el cartel de neón de Trabaja más duro por una bonita pintura abstracta de buen gusto. Mi título ahora es directora de cumplimiento estratégico y gobernanza de PI. Contraté a Sergio. Ahora es mi analista senior. Tenemos una política estricta. Leemos todo. Señalamos todo. Y nunca, jamás, ignoramos una celda roja en la hoja de cálculo. La cultura de la oficina también cambió. La mesa de ping-pong fue trasladada al sótano. Los bros de ventas aprendieron a llamar antes de entrar en mi oficina. Aprendieron que Marta necesita firmar. Esto significaba que más les valía tener sus papeles en orden o que Dios les ayudara. LDI se quedó. Roberto y yo almorzamos una vez al mes. No hablamos mucho de negocios. Hablamos de vino y viajes y de la estupidez de la gente que cree que puede ser más astuta que la letra pequeña. Una tarde, unos 6 meses después, recibí un correo electrónico de Daniel de RHH. Asunto: revisión anual, ajuste de compensación. Hola, Marta. Solo quería informarte de que tu nuevo paquete de compensación ha sido completamente procesado y aprobado por la Junta. Sin problemas esta vez. Saludos, Daniel. Sonreí, tomé un sorbo de mi té, el caro importado de Japón, que ahora cargo a la empresa. Pulsé responder. Gracias, Daniel. Asegúrate de archivarlo correctamente esta vez. No querríamos que se perdiera en legal de nuevo. Cerré mi portátil. El sol se ponía sobre el skyline de Madrid, proyectando largas sombras sobre los edificios de cristal. Dicen que el diablo está en los detalles. Se equivocan. El diablo está en la persona que lee los detalles, y ella acaba de recibir un ascenso.